Continúo leyendo la Pasión del Señor. La Cena Pascual. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús para decirle: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero Pascual? Él dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como les había ordenado Jesús y prepararon la Pascua. Llegado el atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: Os digo de verdad, uno de vosotros me entregará. Y muy entristecidos cada uno empezó a decirle: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió así: el que acaba de mojar la mano conmigo en la cazuela, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Le era mejor no haber nacido. Judas, el que lo entregaba, tomó la palabra y dijo: ¿Soy yo acaso, Rabí? Le dice: tú lo has dicho. Aquí escuchamos cómo el Señor, quizá tratando por última vez, haciendo un último esfuerzo de lograr la conversión de Judas, lanza ese comentario ante todos y dice: uno de ustedes me va a entregar. Pienso yo, era una manera de decirle a Judas: Judas, no hagas eso, no echas a perder tu alma. Uno de ustedes me va a entregar. Todos se entristecen y preguntan: ¿soy yo acaso, Señor? Y el mismo Judas pregunta: ¿soy yo acaso, Rabí? Y estaba queriendo engañar al Salvador. No era sincero ni siquiera delante de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así, los que traicionan a Jesucristo no son sinceros delante de Él. Piensan que pueden engañar a Dios. Piensan que pueden estar con Él a la mesa y venderlo sin que Él se dé cuenta. Pero no es posible engañar al Salvador. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Le era mejor no haber nacido. Y ese le era mejor no haber nacido, en la tradición católica se entiende como condenación. Hoy, teólogos de moda hablan de la posible salvación de Judas, algo de lo que en realidad nunca se habló. Muchos santos, cuando hablan de Judas, lo dan por condenado. Y claro, la Iglesia nunca va a declarar dogma de fe que Judas está condenado, pues para empezar, porque no es una doctrina que necesitemos saber para salvarnos. Pero es verdad que en la tradición así se entendió. Santos hablan de Judas como condenado porque después de cometer su pecado, no tuvo el valor o la confianza de pedir perdón a Dios, como Pedro sí lo hizo, sino que fue a ahorcarse. Más le valdría no haber nacido. Si Judas estuviera en el cielo o fuera a entrar al cielo después de pasar todo el resto de la historia del mundo en el purgatorio, no tendría sentido esa expresión del Señor: más le valdría no haber nacido. Para alguien que tarde o temprano estará en el cielo, no tiene sentido decir: mejor que no hubiera nacido.
Si alguien va a llegar al cielo, a la vida eterna, a gozar de la presencia de Dios para siempre, aún después de muchos dolores, sufrimientos, tribulaciones, aún después de mucho sufrimiento en la tierra y en el purgatorio, de esa persona se puede decir, le valió la pena haber nacido. Esto para que temamos el ir al infierno, porque tú y yo no estamos exentos de traicionar a Jesús. Mientras estamos en esta vida, corremos el riesgo de ser traidores. Por eso hay que pedirle al Señor la gracia de no serlo, suplicarle que nos ayude a no traicionarlo, a no venderlo. Y si lamentablemente le hemos fallado, tengamos la confianza de ir a pedir el perdón de Dios. No nos quedemos en nuestro pecado. No muramos en nuestro pecado. Que esas palabras del Señor no se apliquen a nosotros. Más le valdría no haber nacido. Qué terribles palabras. Son para todo condenado. Que el meditar en la traición de Judas nos ayude a nosotros a detestar el pecado y la más mínima traición al Señor, porque todos podemos caer si no nos cuidamos. Por eso no confiemos en nosotros mismos, confiemos en Dios, desconfiemos de nosotros y confiemos en Dios y pidámosle que sea Él el que nos sostenga en la perseverancia hasta el final. Vuelvo al texto de la pasión. Mientras comían, Jesús cogió pan, rezó la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogió un vaso, rezó la acción de gracias y se lo dio, diciendo: Bebed de él todos, pues esto es mi sangre de la alianza, la derramada en favor de muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Aquí tenemos la institución de la Eucaristía como se narra en el Evangelio de San Mateo. El Señor había prometido que iba a dar a comer su cuerpo y a beber su sangre, pero para eso tenía que ofrecerse primero al Padre. En la encíclica sobre la liturgia del Papa Pío II, en la Mediator Dei, él, al explicar lo que el Señor hizo en la última cena, dice que el Señor se ofreció al Padre en la última cena. Se ofreció al Padre. Esto es muy interesante, muy importante, porque lo que estaba haciendo el Señor era un anticipo, de modo sacramental, de la ofrenda de sí que iba a dar al día siguiente, de su santo sacrificio. Por eso, la última cena ya está ligada al sacrificio. Bebed de él todos, hablando del cáliz, pues esto es mi sangre de la alianza, la derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Todavía no la derramaba, pero ya estaba conectando esa acción que estaba realizando en la última cena con su sacrificio del día siguiente, su pasión que comenzaría unas horas después, se prolongaría durante toda esa noche para culminar con la terrible agonía en la cruz y su muerte clavado en la cruz. Según nos explica el Papa Pío XII, en la última cena el Señor se ofreció al Padre. Ya estaba ofreciendo su sacrificio. Allí todavía no de modo cruento, sino de modo incruento.
Y eso es lo que se hace en toda misa.